pasar a recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Como lo hacemos siempre, pidiéndole a Él la revelación de su palabra, que se revele, se haga viva en nuestro corazón, para que esa palabra cambie nuestra manera de pensar. Ser renovado en nuestra forma de vivir. Esto es lo que la palabra de Dios misma nos enseña, que no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de transformarnos en el poder del Espíritu Santo. Y hemos estado recibiendo esta enseñanza, esta palabra, esta revelación en estos domingos, hablando precisamente de este maravilloso don, este regalo que nos dio el Señor al haber enviado el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a ser tabernáculo en nosotros. El Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Hemos visto cómo a través de la guianza del Espíritu es que nosotros lograremos y alcanzaremos nuestro propósito. Es el Espíritu de verdad el que una vez que la palabra se revela en nuestro corazón, nos lleva a vivirla, a atender la voz de Dios y de esa manera alcanzar nuestra meta. Él nos creó, Él ha puesto propósito en nosotros, Él conoce ese propósito y Él sabe cómo nosotros debemos de vivir para alcanzarlo. De ahí la gran importancia de estar atentos a la guianza del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos de que uno de nuestros propósitos primordiales es extender el reino de Dios. Que el reino de Dios existía. Dios recibía adoración de sus ángeles, de todos los seres creados. Pero Él tomó la decisión, fue su voluntad crear al hombre en el mundo para extender su reino en este mundo. Nuestro propósito es que el reino de Dios se extienda, sea conocido. Y dentro del reino de Dios adoramos a Dios. Dentro del reino de Dios, a través de su cultura, su manera de vivir, lo llevamos a aquellos que aún no lo conocen. Pero solamente con la guianza del Espíritu Santo lo podemos lograr. Hoy, en una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en el mismo contexto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, que hemos venido recibiendo esta enseñanza, hay una enseñanza del Señor que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Un pasaje sumamente conocido por todos ustedes. Un pasaje que en sí mismo nos revela principios del reino, nos habla de sabiduría, nos habla de inteligencia espiritual, nos habla de cómo alcanzar nuestro propósito, de cómo vivir. Nos da una serie de principios que aplicados en nuestra vida, no solamente en este mundo en el cual estamos por un breve tiempo, sino para la eternidad, ya que nuestro propósito es eterno. Y el Evangelio del Reino no es únicamente para aplicarlo mientras estamos en este mundo. El Evangelio del Reino es un evangelio eterno. La palabra de Dios es eterna. Todas las cosas pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. En este contexto, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, a partir del versículo 24, encontramos esta enseñanza. Dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas religiosos de ese tiempo. Bueno, esto ya se lo agregué yo para terminar esta lectura. Los cimientos nos habla la palabra. Como les digo, una enseñanza muy conocida, que muchas veces la tomamos o se toma únicamente en el aspecto espiritual. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos el reino, a mostrarnos sus principios para que nosotros vivamos conforme a ellos. Y como lo dije anteriormente, no solamente en función de la vida eterna o de la vida espiritual, sino en nuestra manera de vivir, ya que Cristo Jesús vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, vida en plenitud. Y lo mencionábamos la semana pasada, de que si nosotros seguimos la guianza, las enseñanzas del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, Él nos guiará precisamente para que esa verdad aplicada en nuestra vida nos lleve al cumplimiento de nuestro propósito, nos lleve a que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y el deseo del corazón de Jesús sea en nuestra vida. Y Él desea que vivamos esta vida en plenitud. Hace unos pocos días, viendo las noticias, lo que está aconteciendo en el mundo, veía la tragedia en Chile, cómo un incendio estaba devorando miles de casas, viendo el dolor, la desesperación de aquellas personas que veían en un instante consumir todos sus bienes y poner en peligro sus vidas. En unos segundos pasó la imagen a Perú, donde las fuertes lluvias provocaron grandes inundaciones. Y el camarógrafo que estaba transmitiendo esta información estaba en un punto donde le permitió ver el instante en el que un gran edificio, un hotel que había sido construido en el margen de un río, en las orillas de un río, el cual aumentó su caudal debido a las fuertes lluvias, en un instante, al haber sido socavado propiamente su cimiento, un edificio de 6 a 8 pisos aproximadamente, que gracias a Dios alcanzaron a desalojarlo. Pero en un instante vimos cómo se vino abajo por la fuerza del agua y aquella corriente se lo llevó, desapareciendo en un instante quizá el esfuerzo, el trabajo y todo lo que el dueño de ese hotel había logrado quizá a lo largo de su vida. Leyendo la palabra y teniendo presente esta imagen, escuchaba las palabras del Señor. El Señor dice: el que oye estas palabras, el que me escucha los principios del reino, los principios del evangelio, y las pone por obra, las hace, esto es, obedece a estas palabras, es como el hombre sensato que edificó sobre la roca. Cuando nosotros hablamos de la roca, sabemos, y nos han enseñado en muchas ocasiones, lo hemos dicho, que Cristo Jesús representa la roca. Pero tenemos que tener también presente que Cristo Jesús como roca son todos los principios y las enseñanzas que Cristo Jesús ha venido a enseñarnos, a traer a nosotros.
no es solamente un concepto de fe de decir yo conozco a Cristo, he aceptado a Cristo en mi corazón y yo estoy sobre la roca, sino que los principios emanados, la sabiduría, la revelación de Cristo Jesús a través de su palabra ha venido a nosotros revelándose en nuestro corazón, y gracias a este maravilloso don, a este regalo que hemos recibido, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo en nosotros, el cual vino a hacer tabernáculo en nuestro corazón para guiarnos a la verdad. La guianza del Espíritu Santo para que los principios del Evangelio del Reino, los principios que Cristo Jesús está enseñándonos, nos muestra, sean puestos por obra. Cuando gracias a la guianza del Espíritu Santo, la revelación de la palabra que se hace viva en nuestros corazones, la aplicamos, nosotros vamos a lograr nuestro propósito. Nosotros vamos a tener una vida en plenitud, lo más importante, vamos a estar sobre la roca. Y dice el Señor que el que esté sobre la roca va a soportar esos embates de las fuerzas, esas tormentas, esos vientos. Será un hombre sensato, un hombre prudente. En este contexto usaríamos quizá los sinónimos de sensato, prudente, también un hombre sabio, inteligente, porque no hay mayor sabiduría en el hombre o mayor inteligencia, así sea inteligencia espiritual, inteligencia emocional, cualquier tipo de inteligencia, que aquel que escucha la voz del Señor y la pone por obra. No solamente la escucha. Yo les decía que parte de la cultura aquí en Venezuela, los que venimos de fuera, claro, conocemos cosas nuevas y a veces nos llama la atención. A mí me llamó mucho la atención, recién llegué al país, hace ya 21 años, que es muy común aquí en Venezuela cuando una persona te dice algo, te da alguna indicación, alguna información, lo que sea, te dice, ¿oíste? A mí la primera vez que me dijeron, ¿oíste? Yo dije, épale. Pues sí oí. Ah. Y es muy común aquí, ¿verdad? Quizá, ¿oíste? ¿Y? Pero una cosa es oíste, otra cosa es entendiste. Porque muchos oyen, pero al parecer no entienden. Porque tú les dices, ¿oíste? Ellos te dicen sí y hacen todo lo contrario. Por lo tanto, oyeron, pero no entendieron. Porque el que oye y entiende, obedece. Y el que oye, entiende y obedece es un hombre sabio, prudente, sensato, si lo que está oyendo es la voz de aquel que todo ha creado. Si está escuchando la voz de aquel que puso propósito en nosotros y que sabe lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar ese propósito. Si nosotros oímos la voz de aquel que creó el universo entero, que estableció las leyes a través de las cuales todo lo que conocemos se rige, del que viene la sabiduría, el que es la sabiduría misma, y nos habla, y nosotros lo escuchamos, y nosotros entendemos, y nosotros hacemos, obedecemos, tendremos una vida plena. Una vida en abundancia. Y lo más importante, no solamente mientras estemos en este mundo, sino para la vida eterna. El Evangelio del Reino es para la eternidad. Para este mundo, que es un tiempo muy breve, así, y para toda la eternidad. Mire, unos versículos anteriores a este, hay unas palabras de Jesús, donde nos dice que no nos afanemos en hacer tesoros en este mundo, donde llegan los malandros y nos lo roban, los ladrones, donde el hollín, sí, bueno, se los voy a leer en el contexto para que ustedes lo tengan tal como lo dice. Dice así la palabra. No os hagáis tesoros, esto es en el Evangelio capítulo 6 de San Mateo, versículo 19,
No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto también lo hemos oído mucho, pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se han puesto a pensar para qué nosotros necesitamos tesoros en el cielo? Yo sí. Y cuando me puse a pensar eso, yo dije, yo quiero, y quiero mucho. Yo no sé si ¿a quién le gustan los tesoros? ¿Y quién quiere muchos? El que no, pues allá él. Pero yo sí quiero. Porque si el Señor dice, fíjense bien, si Cristo Jesús te dice, haz tesoros en el cielo, es porque en el cielo vamos a disfrutar los tesoros. Porque ¿para qué es un tesoro? Para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Si tú no quieres tesoros en el cielo, bueno, allá tú. Yo sí quiero. Por lo tanto, ¿cómo se hacen tesoros en el cielo? Esto es bien importante. Porque si yo quiero tener tesoros en el cielo, yo quiero que cuando yo llegue al cielo tenga yo tesoros, tengo que saber cómo desde ahora voy a hacer, porque la enseñanza de Jesús es, no dice, cuando llegues al cielo, haz tesoros allá, dice, no. Mientras estés aquí, haz tesoros para cuando llegues allá. El que es prudente, el que es sensato, el que escucha la palabra del Señor y la hace, ¿qué hace? Pues hace tesoros en el cielo. Qué importante es saber cómo hacer tesoros en el cielo. En el mundo físico, en nuestro mundo, ¿cómo se hacen los tesoros? Primero trabajando, sí, trabajando. Es lo primero. Segundo, aplicando los principios de la administración. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con Adán? Lo enseñó a ser buen administrador. Por eso no creó a Eva junto con Adán, para que no se entretuviera Adán. Primero tenía que aprender a administrar. Y después que ya había aprendido la lección, que al menos ya estaba encaminado, entonces Dios dijo, bueno, ahora sí, hagámosle a Eva ya. Y bueno, y fue bueno. Sí, ya, lo dije bien. Y fue bueno, ¿sí? Pero Dios enseñó a Adán a administrar. Ese es un principio del reino de Dios, la administración. Y aquí en el mundo se hacen tesoros aplicando los principios de la administración. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. En el primer servicio se la hice y bueno, uno que otro contestó bien. Delante del Señor, ¿cuántos de ustedes aplican bien los principios de la administración para aquí en la tierra? Por ejemplo, ¿cuántos tienen un presupuesto para saber si gastan menos de lo que ganan? Levanten la mano, delante del Señor. No vayan a echar mentiras porque les cae no les cae rayo. ¿Cuántos? ¿Tan poquito? Por eso Venezuela está como está. No se puede, si no hay buena administración, entendamos esto. Fíjense, estoy haciendo esto para que vean, si en lo físico, que es lo que nos está golpeando todos los días, no nos enfocamos en hacer lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra situación, en lo espiritual, en lo que no se ve, en lo que no es tangible. Ponte a pensar, ¿cómo hago tesoros aquí en la tierra? No dice el Señor que sea malo tener, simplemente dice, si tú te enfocas, ¿sí? Porque la enseñanza es, donde están los tesoros, están tu corazón. No son malos los tesoros. El oro y la plata, ¿de quién pertenecen? A Dios. Y el oro y la plata es necesario para el establecimiento del reino. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde se necesita del oro y la plata. Por eso dice la palabra,
que lo que acumularán los impíos vendrán a las manos de los hijos de Dios, para que como herramientas que somos en las manos de Dios, extendamos el reino. ¿Sí? Así es de que si nosotros aplicamos bien los principios de una administración en lo físico, lograremos tener una vida pues más desahogada y tendremos esos remanentes para poder ser de bendición, llegar a los tiempos, ¿sí?, en los cuales ya las fuerzas han disminuido con bases para seguir viviendo cómodamente. Para eso sirven los tesoros aquí en la tierra. Pero si no aplicamos los principios, si leemos que el que edifica no sobre la roca, y no solamente lo vemos en lo espiritual, sabemos muy bien que el que tiene su fe puesta en Cristo y la revelación de la palabra es en su vida, escucha la palabra y vive bajo los principios de la palabra, está teniendo la seguridad de hacer aquello que tiene que hacer. ¿Cuántas veces hemos visto que tomamos decisiones apegados a los principios de la palabra? Que cuando tenemos que decidir en una u otra cosa, tenemos presente lo que Dios nos muestra en su palabra, lo que el Espíritu Santo nos muestra, y tomamos nuestras decisiones apegados a los principios del reino. Y con el tiempo decimos, gracias Señor por haberme mostrado, por haber hecho lo que tenía que hacer, porque sabemos que el resultado de las decisiones tomadas bajo los principios, fundamentados en los principios de la palabra de Dios, son decisiones que nos llevan a una vida plena, a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Como también tenemos las experiencias de que cuando no tomamos las decisiones correctas, basadas en los principios de la palabra, apegados a lo que Dios nos muestra, esas decisiones nos pueden conducir a graves situaciones y graves problemas. Y después nos estamos lamentando, como puede estarse lamentando esta persona que construyó un hotel a la orilla de un río y no hizo las cimentaciones adecuadas para sostenerlo. Es un gran error levantar un edificio de 6 u 8 pisos en el margen de un río con una cimentación sencilla, que el día que el río crece, porque los ríos son para conducir agua, y el agua que conducen los ríos es el agua que generalmente cae de los cielos cuando llueve. Eso lo sabemos todos. Así que el que construye a la orilla del río y no hace una cimentación lo suficientemente sólida, esto es, pilotes profundos que sostengan esa edificación por si algún día el río crece y las aguas le quitan esa tierra, esa arena sobre la cual él construyó, ¿qué va a suceder? Pues lo que pasó, se viene abajo. Y no es insensato hacer eso. Sin embargo, lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que nunca va a suceder, porque piensan que nunca va a llover en abundancia, porque piensan que nunca va a crecer el río. En una ocasión en México, en el norte de México, en la ciudad de Monterrey, en el lecho de un río que tenía más de 40 años que no conducía agua, se había secado, llegaron unas personas de esas que se creen demasiado listas, y como eran terrenos federales, que era el cauce de un río, construyeron sus casas en el río, porque ese terreno, ¿quién se los iba a quitar? Y empezó a construir, y por más que el gobierno intentaba, llegaban y ahí empezaron a construir. Y un día entró un ciclón en el norte de México, descargó cientos de miles de litros de agua por metro cuadrado, y aquel torrente se llevó todo lo que habían construido en ese lugar y hubo muchísimas desgracias, mucha gente murió, porque no le dio tiempo de salir, fue en la noche cuando llegó la crecida y borró con todo aquello. ¡Qué insensatez!, ¿verdad? Bueno, apliquemos esto a la vida. Apliquemos esto tanto en lo espiritual como en lo material. ¿Para qué la guianza del Espíritu Santo? Para que los principios de la palabra de Dios, las enseñanzas que el Señor nos da, sean
puestas por obra para hacerla. Eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. El que oye, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Prudente, sinónimo de inteligente, de sabio. La prudencia, la inteligencia, la sabiduría que viene de Dios, que se manifiesta en nosotros, se revela por medio de su palabra. Que la guianza del Espíritu Santo vivifica en nosotros para ser aplicado en nuestra vida. Nos va a conducir, nos va a llevar a que aquí en este mundo vivamos como quiere Cristo Jesús que vivamos, con plenitud. Y en la eternidad, en el propósito eterno que el Señor tiene para nosotros. Yo les aconsejo lo que dice el Señor, que hagan tesoros en el cielo. Va a ser bueno. Todos vamos a llegar al cielo, ok, los que conocemos al Señor vamos a llegar al cielo, pero unos vamos a tener más tesoros que otros. Y algunos dirán, ay Señor, pero yo no sabía cómo, yo no supe. ¿No creen ustedes que es interesante saber cómo se hacen los tesoros en el cielo? Yo creo que es importante saberlo. Y buscar la revelación y buscar la guianza del Espíritu Santo. Y decirle, Señor, yo quiero tener tesoros en el cielo. Alguien dirá, ay, pero eso es mucha ambición. No, Jesús dijo, háganlos, hagan tesoros en el cielo. No soy yo el que les estoy diciendo, es Jesús el que nos dice que debemos de hacer tesoros en el cielo. Para algo será. Para algo será que el Señor nos pide que lo hagamos. Es solamente un ejemplo que estoy usando en este contexto de la palabra, de la importancia de oír la palabra del Señor, oírlo a Él, ¿sí? Entender, esto es revelación, la revelación de la palabra a nosotros, para vivir de acuerdo. Miren, hay muchos que escuchan la palabra, millones de personas se reúnen a escuchar la palabra, pero nomás la escuchan. Otros no la entienden. Por ejemplo, hay personas que creen que por tener a Cristo en el corazón, por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, por leer la palabra, por adorar al Señor, nunca los va a golpear la tormenta. No les va a pasar nada. Y cuando esto sucede, cuando viene la tormenta, cuando les suceden situaciones, muchos inclusive llegan a molestarse con Dios, a enojarse con Dios, a renegar de Dios e inclusive, es lo que dice la palabra, se convierten en esos que son llevados por corrientes, por esas ondas, ¿sí? Porque no están enraizados en la roca, no están cimentados en la roca. Yo he escuchado personas que dicen que si estás en Cristo no te pasará nada. Inclusive algunas personas, los religiosos, esos como los que dice aquí la palabra, esos los escribas, esos religiosos de todos los tiempos, cuando a alguna persona le sucede algo, es golpeada por la tormenta, por los vientos, algunos inclusive llegan y se acercan y les preguntan o les dicen, revísate, algún pecado has de tener. Porque si tú fueres hijo de Dios no tiene por qué golpearte ninguna tormenta. Y si te está pasando eso es porque algo oculto has de tener. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde? Díganme, ¿de dónde? ¿Quién les enseñó eso? Lo que dice Jesús es que si tú estás en la roca, la tormenta cuando te golpee te hará permanecer firme. Si tú estás en la roca, soportarás el viento que te golpea. Jesús no dice que si estás en la roca no te llegará la tormenta. Jesús no dice que si estás en la roca no te golpeará el viento. No, Él te dice, está en la roca, edifica en la roca, porque cuando la tormenta te pegue vas a permanecer firme. Esa es la enseñanza de Jesús. Esas son las palabras de Jesús. No la que otros dicen que si estás en Jesús o en el Señor,
no te va a pasar nada. El Señor dijo, aunque no son de este mundo, están en este mundo. Y mientras estén en este mundo, la tribulación del mundo estará a su lado. Este mundo fue dañado por el pecado. Estamos viviendo un mundo donde cada día la violencia está creciendo más. Veamos lo que está sucediendo en nuestros entornos. Países que están siendo destruidos por la violencia, por la persecución religiosa. Hermanos nuestros que están siendo perseguidos en estos días. Millones de personas sufriendo los embates que hay en este momento en nuestro alrededor. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños huyendo de sus países, buscando seguridad, alimento, refugio en otras naciones donde les cierran las puertas y no les permiten buscar lo más elemental para poder vivir. Los embates del clima. Hoy, personas muriendo en Europa por las bajas temperaturas que no tienen un techo donde cubrirse. O lo que acaba de suceder en Chile. Hay una imagen impresionante. Más de 5,000 casas arrasadas por el fuego y solamente quedó una casa en pie en medio de todo. Una mujer llamada Silvia, que cuando el reportero de CNN la entrevistó, dijo ella, creo en Dios y solamente le pedí a Él que cuidara mi casa. Pero no es que en las 5,000 era la única que creyera en Dios. Un maravilloso testimonio, sí, pero estoy seguro que dentro de esas 5,000 casas había muchos otros que también creían en Dios y que también sufrieron los embates del incendio. Pero esos, si estaban firmes en la roca, sabrán que saldrán adelante y no renegarán de Dios. Porque el incendio acabó y arrasó con todo. El mundo está entrando en situaciones. Vean lo que está sucediendo en América, no solamente con estos fenómenos que les acabo de decir naturales, con los incendios o con las inundaciones, con los ciclones, lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Cientos de miles de personas, de familias viviendo en la inseguridad, con el temor de ser arrancados de donde están para ser deportados a sus lugares donde quizá la violencia y la miseria y todo lo demás no les ha permitido seguir adelante. Sistemas están cayendo. Se están levantando los antisistemas en todas partes. En América, en Europa, en todos lados. Pero el que esté en la roca, el que haya construido en la roca, el que tenga sus fundamentos firmes en la roca, el que haya aplicado los principios del reino, porque los principios del reino son los que nosotros establecemos y llevamos para que el reino se establezca. Estar en el reino de Dios, ser hombres y mujeres de reino, es estar fundamentados en los principios de ese evangelio de reino que Cristo Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos. Es vivir la cultura del reino. Hay muchos que han malentendido el concepto de la roca y creen que la roca la pueden tener en su cuarto de devoción y se bajan de la roca para entrar al mundo y vivir bajo la cultura del mundo. La cultura del reino de Dios no puede ser negociada. Y hay muchos que están negociando entre la cultura del mundo y la cultura del reino. Y cuando vienen las tormentas, y cuando vienen los embates de este mundo, si no están firmes, si no se ha vivido y se han aplicado estos principios del reino, entonces es cuando se ve derrumbar, como estos edificios que hemos visto que caen cuando las aguas crecen, o aquellos que han construido o edificado en los cauces de los ríos,
y en un instante ven desaparecer el esfuerzo de todos sus tiempos. Y esto lo podemos aplicar a muchísimas áreas de nuestra vida. Si nosotros mantenemos los principios del reino, edificando a nuestros hijos desde pequeños en ellos, sabemos que estamos dándoles esa base para que ellos permanezcan en esa roca. Cuando uno como padre le da un consejo a su hijo, ¿para qué lo da? Cuando uno le dice a sus hijos, hijo, estudia, prepárate para que en el futuro tengas más oportunidades. ¿Qué está haciendo uno? Mostrarle a su hijo cuáles son esos principios que le van a llevar, le van a conducir a una mejor vida. Si ese hijo escucha a sus padres, atiende la voz de sus padres, obedece a sus padres y sigue los consejos de sus padres, tendrá mucho mayores oportunidades en la vida de ser un hombre o una mujer que viva en plenitud. Por eso el Señor lo dice de esta manera. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muchas veces escuchamos lamentos, quejas de muchas personas que ven destruirse delante de sus ojos lo que han edificado. No solamente en lo material, en las relaciones familiares, los matrimonios y en cualquier área en la que nosotros podamos aplicar este principio. Y muchas veces se cuestionan y se preguntan y dicen, ¿por qué Dios permitió esto? Otros dicen, si Dios envió esto, si Dios permitió esto, es con algún propósito. Y muchas de esas declaraciones pueden tener un fundamento bíblico, un fundamento verdadero. Pero primero hay que ir a la raíz. ¿Has aplicado los principios de la palabra de Dios en tu vida? ¿Has edificado sobre la roca? Antes de preguntarle a Dios por qué permitiste esto, preguntémonos a nosotros, ¿hemos edificado sobre la roca? ¿Por qué permitiste, Señor, que viniese la tormenta? En ningún lugar dice que no vendrá tormenta. ¿Por qué permitiste, Señor, que el viento me golpease? Porque nunca te dije que no te golpearía. ¿Por qué permitiste, Señor, que sucediese esto? Porque nunca te dije que no iba a suceder. Lo que yo te dije, dice el Señor, es edifica en la roca, porque cuando esto venga, permanecerás firme en ella. Esa es la enseñanza de la palabra. Y la guianza del Espíritu Santo es la que nos lleva a atender esto. Oír la palabra. Y si queremos imaginarnos al Señor hablando en venezolano, quizás Jesús nos diga, ¿oíste? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Sí, Señor. Sí, he oído. He oído tus principios. He oído tu palabra. He oído tus fundamentos. ¿Y para qué los he oído? Para hacerlos. Para aplicarlos en mi vida. Para ponerlos por obra. Si el Señor te llama prudente, sensato, sabio o inteligente, es solamente porque has escuchado su voz y porque has aplicado su palabra en tu vida. Póngase de pie, por favor.
Gracias, Padre. Vamos, darle un fuerte aplauso al Señor. Eso es para Él. Te alabamos, Señor.